Podemos ver en este diagrama, los republicanos pasaron en la época del sexenio democrático del Partido Republicano Federal. A nivel nacional se distribuyen en varios partidos y, sin embargo, en Bilbao van a estar unidos en un principio, en los años 1879-1880, alrededor de la Unión Republicana, la Unión Democrática, porque entonces en aquellos momentos no se podía llamar republicano porque estaba proscrito por la ley. Este es el primer momento en el que los republicanos de la villa van a estar unidos. El siguiente momento en el que van a estar unidos, algo que sorprende dado en la historia del republicanismo nacional, es hacia final de siglo en la concentración republicana. Seguidamente, este es quizá el elemento más destacado del republicanismo bilbaíno, es que va a estar unido entre 1903, fecha de la creación de la Unión Republicana en toda España, hasta 1931, puesto que la Unión Republicana va a durar en Bilbao más que en el resto de España, va a durar hasta 1913, fecha en la que los republicanos se van a agrupar alrededor del Partido Republicano Autónomo, partido que va a mantener unidos al resto de republicanos de la capital hasta la Segunda República. Al margen quedaron un pequeño grupúsculo de republicanos radicales, seguidores de Alejandro Lerroux, que sin embargo no tuvieron mucho éxito. En la Segunda República se va a dar de nuevo esta eclosión y esta amplia nómina de partidos que van a reproducir, por supuesto, en Bilbao, desde la derecha liberal republicana, pasando por la agrupación al servicio de la República. Estos dos partidos, la verdad es que, aparte del nombre, poco más éxito lograron tener, y luego se dieron el Partido Republicano Radical, los radicales socialistas y el Partido Republicano Autónomo, que tras intentar, dada la tradición unionista del republicanismo bilbaíno, intentó en un primer momento crear una federación republicana con el resto de partidos republicanos, pero al ver las reservas que tuvo estos, el Partido Republicano Autónomo de Bilbao y el Partido Republicano Autónomo de Vizcaya, por supuesto, pasaron a engrosar las filas de Acción Republicana, posteriormente Izquierda Republicana. Y como vemos, al final del periodo republicano se agruparon en torno a dos siglas: la Unión Republicana, que recogía elementos, tanto la mitad, digamos, del Partido Radical Socialista, la mitad del Partido Radical, y la Izquierda Republicana, que recogía a todos los seguidores de Manuel Azaña con los seguidores de Marcelino Domingo. Por otra parte, constituye una fecha clave en el estudio del republicanismo, es la de 1903, pues que constituye una fecha de frontera en varios aspectos. En primer lugar, en cuanto a la dirección política del movimiento republicano. Antes de 1903, el republicanismo estuvo marcado por el personalismo que tuvieron y la influencia de sus líderes. Y posteriormente a 1903, esta dirección del movimiento fue más colectiva, no hubo una personalidad que destacó demasiado. Ejemplos de lo que dijo entre 1868 y 1903 es la personalidad de Cosme Etxebarrieta. Cosme Etxebarrieta va a llevar al republicanismo bilbaíno, al riguroso, a la mayoría del republicanismo bilbaíno, desde el republicanismo federal al progresismo de Ruiz Zorrilla, para pasar en 1890 al centralismo de Nicolás Salmerón. Él va a ser el que lleve al resto de republicanos a pasar por las diferentes etapas que corresponden a su propia vivencia personal. Pero no fue el único ejemplo. En el campo progresista o zorrillista también ocurrió lo mismo con Federico Solaegui, y en el campo posibilista, los posibilistas eran la derecha republicana, ocurrió lo mismo con Eusebio García, alcalde también en 1873, y que él fue el que llegó por donde quiso, o más bien los demás le siguieron, al republicanismo posibilista. A partir de 1903, como digo, la dirección del movimiento es más colectiva, hay mayor mudanza en los comités directivos de las juntas de los partidos, y al fin y al cabo no sobresale ninguna personalidad como había sobresalido en la época anterior. En segundo lugar, 1903 ejerce de frontera en cuanto a la política de alianzas del republicanismo.
Antes de 1903, la división de la política bilbaína eran liberales y carlistas, por lo cual los republicanos mantuvieron una alianza con el Comité Liberal de Bilbao. Posteriormente, en 1903, cambia la idea fuerza que divide a la política local. Ya no se divide entre liberales y carlistas, sino entre izquierda y derecha. Y por lo tanto, los republicanos van a cambiar de alianza y se van a unir a los socialistas. Por otra parte, por último, 1903 ejerce de frontera en cuanto a la estructura de los partidos políticos. Antes de 1903, la estructura de los partidos corresponde a una estructura de comités de notables. Esto es, pocas personas que se reúnen simplemente en periodos electorales para elegir las listas a las elecciones y que no tienen mayor actividad fuera de esos periodos electorales. A partir de 1903, los partidos políticos republicanos, en Bilbao concretamente, van a tener las características de partido de masas, con lo cual se van a desarrollar multitud de mítines, reuniones políticas, etc. En cuanto a la ideología del republicanismo, podemos decir que los republicanos en Bilbao, claro está, sostuvieron los mismos ideales que el resto de sus correligionarios nacionales. Esto es, los valores de la democracia, la descentralización administrativa, el laicismo, tanto en lo que se refiere al Código Civil como en el laicismo escolar, el compromiso por la educación, la reforma social, la preocupación por las clases trabajadoras y, una cosa que a mí me resulta de curiosa, la honradez a la hora de llegar a un cargo público. Los republicanos, a la hora, cuando llegaban a un cargo público, mantenían la bandera de que ellos eran los más honrados. Y así, por ejemplo, lo hicieron en 1915 cuando se juegan perder la mayoría izquierdista en el ayuntamiento. Prefieren perderla, puesto que dos de sus concejales habían cometido irregularidades en la Alhóndiga. Prefieren perder esa mayoría antes de que el nombre del partido quede manchado. Por otra parte, si bien compartieron estos valores, estos republicanos bilbaínos, les diferenció su foralismo o autonomismo. Los republicanos, lejos de mantener una postura inequívoca en cuanto a este tema, pasaron de un fuerismo intransigente en el sexenio democrático a asimilar fueros con democracia en la restauración y a sostener un autonomismo sin referirse al pasado foral en la Segunda República. Vamos a centrarnos un poco más en este tema. En el sexenio democrático, los republicanos van a sumarse a las otras visiones que sobre el fuero existen en ese momento. Ya existía una interpretación de los fueros carlistas, ya existía una interpretación de los fueros liberal, y los republicanos van a realizar su propia interpretación sobre los fueros. Los republicanos, ¿qué van a hacer? Van a identificar fueros con democracia, sosteniendo que los fueros solo serían posibles juntándolos con la república y la democracia, y que eran incompatibles con el absolutismo. Estas ideas las van a sostener en Bilbao el propio Cosme Etxebarrieta, en Álava los publicistas Ricardo Becerro de Bengoa y Fermín Herrán, y en Guipúzcoa el republicano Jamar. Su idea, aparte de identificar fueros con democracia, era extender los beneficios forales al resto de España, esto es, vasconizar España, llevar los beneficios del sistema foral más allá del Ebro. En el periodo restauracionista, esta identificación del fuerismo intransigente van a abandonarla y van a empezar a asimilar fueros con los distintos grados de autonomía que cada partido defendía. Así pues, la derecha republicana permitía una cierta autonomía, una cierta descentralización. El centro republicano sí que concedía una autonomía de municipios y provincias, y en la izquierda republicana, los federales, van a defender un sistema federal de abajo arriba. Esto es, que el poder emane de los municipios y provincias al poder central. En la Segunda República, entonces,
estos republicanos, dado que la República permitía la consecución de estatutos de autonomía para las regiones que así lo deseasen, los republicanos van a ser radicalmente autonomistas y van a defender la consecución del estatuto de autonomía. Sin embargo, dentro de los propios republicanos de esta Segunda República va a haber diferencias que van desde el autonomismo más radical, bueno, radical no, sino el autonomismo más ferviente que sostuvieron el alcalde Ernesto Erkoreka y Ramón Madariaga, como hemos dicho antes, autor del proyecto de estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, al autonomismo que va a sostener el Partido Republicano Radical, de un carácter mucho más centralista, y que propone un estatuto más parecido al catalán, un estatuto mucho más centrado, y que no distingue entre las diversas provincias, entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. No habría diferencias entre estas provincias, tal como ocurre hoy en día, que el estatuto catalán es bastante centralista dentro de lo que es el estatuto, y sin embargo el estatuto vasco es divergente, se reconocen las peculiaridades de las distintas provincias. Por otra parte, estos republicanos, tal y como hicieron sus correligionarios de otros lugares de España, intentaron crear una red asociativa para agrupar a sus militantes, y así fundaron casinos, círculos ateneos, juventudes, organizaciones laborales, escuelas laicas, organizaciones femeninas y logias masónicas. En cuanto a los casinos, círculos y ateneos, los republicanos se fundaron bastantes de ellos, aunque la mayoría tuvo una vida efímera. El único que tuvo una larga vida fue el denominado Casino Republicano, fundado en 1893 y que duró hasta la caída de Bilbao en 1937. El Casino Republicano varió de ubicación, estuvo en la calle Santa María, en la calle Bertendona, en la Ribera, hasta que al final los republicanos pudieron comprar un inmueble en la calle Nueva, y que fue su ubicación definitiva. Por otra parte, fundaron juventudes republicanas. Las juventudes lo que se dedicaban era a dinamizar los mítines y sobre todo a controlar la pureza del sufragio. Sitúense en la Restauración, que había unas grandes cuotas de falsamiento electoral, y las juventudes republicanas se dedicaban a controlar la emisión del sufragio. Las épocas de más actividad de la juventud coincidieron con las mayores épocas de desarrollo republicano, esto es a principios del siglo, con la fundación de la Unión Republicana, o en la Segunda República, que lograron contar con un local propio y por tanto llevar a cabo tantas actividades como se llevaban a cabo en los casinos. En cuanto a las organizaciones laborales, así como en el resto de España, los republicanos crearon asociaciones obreras para agrupar a los operarios. En Bilbao, como estaba la competencia del socialismo, estas organizaciones laborales republicanas no tuvieron mucho éxito. En cuanto a las escuelas laicas, los republicanos llevaron a cabo multitud de intentos de crear establecimientos en los que se enseñara abstrayéndose de la influencia clerical. Se intentó crear en Bilbao una escuela siguiendo los preceptos de la Institución Libre de Enseñanza, pero no fue posible por falta de fondos, y el único establecimiento de este tipo que se logró crear en Bilbao de forma efímera fue el Centro de Enseñanza Libre, situado en la calle Ronda, vinculada a la educación racionalista. Esto es una educación en la que no se tenía en cuenta para nada la religión. No es que fuera en contra de ella, sino que no se enseñaba ningún tipo de religión. Y únicamente estuvo abierto durante el curso académico de 1914 y 1915. Por otra parte, los republicanos también intentaron fomentar la creación de redes de sociabilidad femeninas. Estas no fueron posibles de forma efectiva hasta la Segunda República, en las que se fundó la Unión Republicana Femenina,
que al principio tuvo sus primeras reuniones